Estamos acá en nuestros estudios con un paceño que nació justamente en este mes. Está a pocos días de celebrar un año más de vida. Un historiador, un gestor de la cultura, un catedrático que ha dejado huella por quienes pasaron por sus materias, por esos antojos de conocer más. Hoy nos acompaña Fernando Cajías, a quien le agradecemos que haya venido hasta acá. Fernando, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Pues yo soy el agradecido por la invitación y estar en esta sala donde se ve tan bella nuestra La Paz. Definitivamente. Usted, un paceño de oro, nació en esta ciudad justamente un 28 de febrero, Fernando. Correcto, correcto. Nací en un barrio muy paceño como es Sopocachi Vaya. y bueno, he vivido prácticamente toda mi infancia en el famoso Montículo y nací un lunes de carnaval, así Ah, que mire, justo. por eso es que de vez en cuando me gusta, no de vez en cuando, muchas veces, Bueno, carnavalear. ¿y cómo se está preparando para este carnaval? Bueno, como se dice en el ambiente folclórico, ya he tenido que colgar las abarcas porque ya no daba para resistir. Pero voy a acompañar a mi fraternidad, a la llamadera de San Andrés, por Bueno. lo menos unas cuadras. Usted, el fundador, va a bailar unas cuadras en... Yo voy a caminar porque ya no quiero hacerles perder el paso a los fraternos. Bueno, pero usted ha inspirado cuántos pasos y a cuántos bailarines y bailarinas que han pasado por la llamerada. ¿Cómo se le ocurrió fundar la llamerada? De ahí vamos a arrancar por el principio, pero ya que hablamos, ya que estamos en época carnavalera, ¿cómo se le ocurrió arrancar con esto? Bueno, la verdad es que mi generación, que es la de los 60, 70, gustaba sobre todo en nuestra vida universitaria justo de la música de protesta, de la música de las baladas y del rock, ¿no? Eran los dos extremos, que el rock también obviamente era una forma de protesta y revolución musical, ¿no? Y poco se escuchaba, por lo menos en las fiestas juveniles, la música boliviana, ¿no? En cambio en los 80s hubo como una efervescencia, muchos jóvenes fueron a bailar a Oruro, la Universidad de San Simón en el 78 tuvo la buena idea de crear los caporales San Simón, que siguen vigentes, y entonces el 80, cuando celebramos los 50 años de la autonomía universitaria, yo era secretario general de la universidad con el emblemático Hugo Mancilla de rector, y dentro de la celebración nos ocurrió por qué no participar en el Gran Poder, que ya había tomado el Prado paceño 5 años atrás. Y entonces, ¿con qué danza? Entonces ahí se nos ocurrió la llamerada, se contrató un coreógrafo, y esa fue la primera actuación de la llamerada San Andrés. Pero luego vino el terrible golpe de García Meza, todo quedó en proyecto, y el año 86, esta fue una transmisión, como se dice a la inversa, de estudiantes a profesor. Yo era un profesor casi cuarentón en ese momento, y mis estudiantes, sobre todo de turismo, gente del ballet folclórico, fueron los que me estimularon. ¿Por qué no hacer una fraternidad? Había ya el antecedente de la llamerada, y así nació en 1986. Cuando usted ve estas imágenes, Fernando, ¿qué le despierta ver tantos años después miles de bailarines y bailarinas, kilómetros recorridos al ritmo de la llamerada y distintos lugares donde han hecho su paso? ¿Qué ve? ¿Qué le despierta? Bueno, me despierta una gran emoción, una gran nostalgia. Yo dije siempre, cuando la naturaleza me avise, ese rato dejo. Y eso que hay gente mayor que yo que sigue bailando, pero sobre todo morenada, ¿no? Esas danzas más fáciles. No, es una gran emoción. Yo dije, todo lo que empezó como algo más coyuntural terminó siendo un proyecto de vida, ¿no? Entonces, el próximo año ya cumplimos 40 años. Entonces, para mí es uno de los factores más importantes de mi vida, y
que inclusive me ha dado, digamos, más vinculación con la población que mis otras actividades, ¿no? Porque a veces me dicen el llamero. Me acuerdo de una vez había un bloqueo terrible por la Plaza Murillo y yo quedé medio encerrado y dije, ¿qué me pasará, no? Entonces dije, bueno, me arriesgaré. Comencé a pasar el famoso bloqueo y ya había una gente que quería molestarme, pero uno dijo, no, déjenlo pasar, es el llamero. Entonces, la llamerada lo salvó, digamos. Me salvó. Y así como eso hay varias anécdotas, ¿no? Bien, quiero mostrarle este pequeño video, pequeño pero ha sido un gran trabajo. Además, qué difícil para nuestro colega Daniel Gutiérrez sintetizar en un par de minutos la larga trayectoria y todas las aristas que tuvo en su vida Fernando Cajías. A ver qué nos presenta nuestro colega Daniel Gutiérrez. El 28 de febrero de 1949 nació Fernando Cajías de la Vega en La Paz. Fue el mayor de 10 hermanos y había crecido en Sopocachi, en un ambiente marcado por la literatura y la historia. Su padre, Huáscar Cajías, fue abogado y periodista. Su madre, Beatriz de la Vega, una apasionada lectora. Desde niño estuvo rodeado de libros, lo que despertó su interés por la escritura y el conocimiento. Estudió en el Colegio Alemán y tras graduarse ingresó a la Universidad Mayor de San Andrés, donde se formó en Historia y Derecho. En la universidad vivió de cerca los cambios políticos y sociales del país, lo que fortaleció su compromiso con la educación y la cultura. Durante los años 70 viajó a Chile y España para investigar sobre la historia de Bolivia. Su tesis sobre Atacama fue el inicio de una carrera académica que lo llevó a especializarse en historia colonial y en la relación de Bolivia con sus países vecinos. A su regreso comenzó su labor como docente en la UMSA, donde formó generaciones de historiadores. Publicó libros sobre la sublevación indígena de Oruro en 1781, la historia de la coca en Bolivia y las festividades populares. Además de su trabajo académico, tuvo una participación activa en la cultura y la política. En 1986 fundó la Llamerada San Andrés. En 1989 asumió como prefecto de La Paz y años después fue embajador de Bolivia en España. Fungió como docente de la carrera de Historia y luego decano de la Facultad de Humanidades de la UMSA. También ejerció la docencia en el Departamento de Cultura y Arte de la Universidad Católica Boliviana y se desempeñó como viceministro de Cultura y presidente de la Fundación Cultural Huáscar Cajías Kaufman. El pasado 1 de febrero, tras haber estado vinculado 56 años con la UMSA, se retiró de la docencia, dejando un legado en la investigación histórica y la educación. Bueno, ahí está el trabajo de nuestro colega Daniel Gutiérrez. Excelente. Difícil trabajo para nuestro colega. Tantos oficios, tantas actividades que ha realizado. Cuando usted ve este video y recuerda, ¿cuál de todas ha sido la que le ha dado más alegrías? Bueno, en primer lugar agradezco muchísimo al colega que ha hecho este trabajo. Ha hecho un bellísimo resumen y ha recogido fotos muy lindas. Bueno, es muy difícil escoger de las actividades. Yo creo que en general ha sido por épocas, ¿no? Hay algo que es transversal en toda la vida, ¿no? Que es la familia, la pareja, el amor, los amigos. Eso existe desde que uno nace hasta la muerte, ¿no? Pero creo que dividiendo así por épocas, ahora que he estado pensando, mi primera etapa hasta los 25 años yo creo que predominó, además de todo esto de familia, amigos, el tema de la formación. Entonces recuerdo mucho, y los mejores amigos a veces se forman ahí, en el colegio, que estoy en el colegio alemán, siempre nos reunimos cada año con mi promoción,
y luego la universidad, ¿no? La carrera de historia. Bueno, van falleciendo poco a poco los amigos de la universidad. Por ejemplo, mi mejor amigo, que es René Arce, el historiador, ha fallecido el año pasado. Edgar Arandia, pintor y docente, con el que he compartido en este programa. Tristan Platt, que sale en la foto, un historiador inglés. Bueno, han ido falleciendo, ¿no? Pero muchos también quedan con los que sigo trabajando. Yo creo que de los 25 a los 50, sin dejar de ser docente, nunca dejé de ser docente, esa actividad ha sido transversal también, por eso son 50 años, más de 50, y de investigador, ¿no? Produje libros, etcétera. Pero creo que ahí mayor tiempo dediqué a la política, ¿no? Y la política me dio, bueno, en los años 60 decía hay que ser intelectual orgánico, era la premisa, ¿no? Entonces, un intelectual no podía estar solo en los libros, había que ser activista. Yo recuerdo con mucho cariño la primera época, ¿no? Y luego ya un poco con decepción, ¿no? La política es dura y... ¿Eso le habrá dado, digamos, ese paso le habrá dado los mayores dolores de cabeza? Definitivamente, definitivamente. Y las quitadas de sueño y esa dualidad, ¿no? Por un lado, el éxito, la ilusión, la utopía, ¿no? Que siempre mueve, pero por otro lado, bueno, tantos tropiezos, ¿no? Y ya cuando me retiré de la política, paulatinamente, tanto de la política nacional como la universitaria, ya me dediqué sobre todo a la docencia. Yo diría que mi tercer cuarto ha sido mayoritariamente docente, que está muy ligado a la investigación, por supuesto. Yo creo que lo que me queda ahora, sobre todo voy a ser investigador, pero no para empezar de cero, sino que por mis otras labores he dejado un poco inconcluso algunos trabajos, y uno sobre todo sobre la fiesta, ¿no? Creo que es la otra cara de Bolivia, una cara muy agradable, muy creativa. Imagínense, de 15 patrimonios de la humanidad que tiene Bolivia, 7 son fiestas. Carnaval de Oruro, Gran Poder, Chutillos, San Roque de Tarija, el Pucllay de Tarabuco y la fiesta de San Ignacio de Mojos. Somos bastante fiesteros, diríamos los bolivianos. Y es el momento en que estamos felices. Lo malo es que después viene la vida cotidiana que no es tan feliz, no hay muchos problemas. En el día a día nos van apagando, digamos, la felicidad. Sí, exacto. Alguna vez yo me he preguntado por qué no salimos como uno de los países más felices con tantas fiestas. Si hacen la medición en época de carnavales, seguro que ganamos. Claro. Pero luego, no solo Bolivia, ¿no? Toda América Latina está abajo. Y en cambio están arriba países como Dinamarca, Noruega, ¿no? Que tienen feo clima. Pero la respuesta es que en su vida cotidiana no hay tanto problema, ¿no? No hay sobresaltos. No hay sobresaltos. Pero ¿qué haríamos sin eso? Es como comer comida caima, digamos, ¿no? Exacto, Sin sal y exacto. sin pimienta. Por ejemplo, uno dice, yo no voy a comer picante porque me hace mal, pero sería un error, ¿no? Sin picante no hay comida, ¿qué se puede decir? Fernando, hagamos un viaje al pasado. ¿Qué le diría a ese Fernando que terminó de estudiar historia y decide irse a Chile y a España para seguir profundizando sus conocimientos sobre la historia boliviana? ¿Qué le recomendaría? Bueno, yo creo que no meterme tanto en política, porque precisamente al final de mis estudios es que, ¡pum! No, ya durante, ¿no? La UMSA obviamente era contagiosa, pero sobre todo fue no meterme tanto, porque el gran problema de la vida de cada quien es el tiempo, ¿no? Entonces, porque fue mucho tiempo dedicado y finalmente los resultados no fueron los esperados, ¿no? Pero en lo demás creo que volvería a hacerlo, ¿no? Los trabajos, mi trabajo sobre el mar, que bueno, he tenido el honor de que me escojan en la Biblioteca del Bicentenario y en marzo está reeditado mi libro, lo invito, creo que va a ser el 20 de marzo
Y bueno, ese ha sido un libro clave. Y bueno, a lo largo inclusive, bueno, siendo estado en la política o en la docencia, ha sido un tema que nunca dejé, ¿no? Estuve también asesorando históricamente en la primera parte de la demanda marítima. Y ahí sí me queda un poco de tristeza, ¿no? Porque inclusive tuve muchas relaciones con historiadores chilenos, en fin. Creo que ha habido un gran aporte de demostrar que Bolivia sí siempre tuvo mar y toda la injusticia de esto, pero al final no se ha logrado lo que queríamos, ¿no? Por lo menos un enclave soberano, ¿no? Pero aún así no me arrepiento de haber dedicado tanto tiempo, por ejemplo, al tema marítimo, ¿no? Cuando usted menciona que de repente los mayores dolores de cabeza fueron a través de la política, ¿con qué expectativas usted entraba a la vida política y con qué se encontró? Bueno, era una utopía, ¿no? Que había en los 60, que había que hacer un gran cambio y sobre todo generacional, ¿no? Por eso nos influyó desde las ideas marxistas hasta las ideas del hipismo, por ejemplo, ¿no? Pero a la vez en mi caso fue la teología de la liberación, mucho en la izquierda cristiana, etc. Entonces sí, la idea después de ver los extremos, ¿no? Por un lado, las teorías liberales que priorizan la libertad, pero sacrifican la igualdad. Y al revés, ¿no? Todos los proyectos de igualdad sacrificaron la libertad, ¿no? Entonces yo simpaticé con esa idea, que ahora está venido a menos, ¿no? La socialdemocracia, de equilibrar libertad e igualdad. Y creía que realmente un instrumento como el MIR, que era de izquierda nacional, pero a la vez era internacionalmente socialdemocracia, iba a ser un factor de cambio, ¿no? Pero una vez estando en el poder, ¿para qué vamos a decir ejemplos anteriores y posteriores al MIR, ¿no? Es un gran triturador de utopías, es un gran triturador. Y no es porque uno deje de ser realista, hay que ser realista, ¿no? Pero realmente decepciona como el poder, no es que cambia a todos, pero es que cambia a los principales y, bueno, vemos, ¿no? La lucha por el poder se vuelve un fin y no un medio. El poder tiene que ser un medio, no un fin. Entonces, cuando comienzan a luchar por el fin del poder, hacen cualquier cosa. Y entonces ahí ya me fui decepcionarme hasta retirarme, por lo menos del partidismo, ¿no? No tanto sigo pensando en torno a la política, pero el partidismo. Y creo que Bolivia es muy polarizado, muy polarizado. ¿Históricamente o este último tiempo? Ha sido siempre liberales versus conservadores, MNR versus Falange. Entonces las tendencias de centro como la mía, o sea que sigo convencido, ¿no? En una centro más inclinada hacia la izquierda, por supuesto. No tiene cabida porque creo que en la política ahora más que, digamos, luchar por un pro es luchar por un anti, ¿no? O sea, hay que destruir al otro y ya no importa cómo, ¿no? Ni con quién. Creo que todo eso me hizo reflexionar sentir que, bueno, ya no había más donde aportar y el tema del centro, ¿no? Que no, en un país muy polarizado, no tiene mucha cabida. Ahora, Fernando, usted decía algo transversal en su vida fue la docencia. Más de medio siglo dedicado a las aulas, a las tizas, a las pizarras, a los pupitres. Miles de estudiantes pasaron por sus aulas, por sus clases. ¿Ha cambiado la educación? ¿Ha mejorado respecto a cuando hace 5 décadas arrancaba y ahora 5 décadas después ve cómo está el sistema educativo? La docencia realmente para mí me ha dado, junto con la llamerada, las mayores satisfacciones. Eso no quiere decir que haya tenido también dolores de cabeza, momentos difíciles, pero en general me pondría un 90, no un 100, pero un 90.
que ya es una nota excelente, ¿no? Y en ese sentido, obviamente que la educación se ha tenido que ir adaptando, mejorando en algunos aspectos. Depende mucho del curso, como decía un amigo español, haz de cuenta que el profesor es el torero, los estudiantes son el toro, ¿no? Y hay toros buenos que provocan al torero y otros más pasivos, y entonces el torero no se puede lucir, ¿no? Entonces, yo creo que he tenido excelentes estudiantes, como también estudiantes que no respondieron, digamos, las expectativas. Pero en general yo creo que, hablando de la educación universitaria, porque otra cosa es la educación en las escuelas y en la escuela secundaria, donde ha habido algunas mejoras, pero en general nuestra educación es todavía de las más bajas en América Latina, ¿no? Pero la educación universitaria creo que tenemos para estar a la par en algunas carreras, como historia, por ejemplo. Creo que asistimos a reuniones de América Latina, inclusive con Europa, y estamos tú a tú, ¿no? Pero yo creo que el gran cambio es la tecnología. Los profesores nos hemos tenido que adaptar. Precisamente la pizarra en la tiza, hoy por lo menos yo ya no la uso, ¿no? Voy con mis diapositivas, pero además en un flash. Antes eran las sí, fílmicas, ¿no? Sí. Está todo ahí, unas fílmicas. Claro, igual hay que repasar, hay que actualizar. Pero antes, me acuerdo, porque yo daba esta historia del patrimonio, mucho de historia del arte, sin imágenes no va, sin videos, y ahora es increíble. Ahora tiene todos los videos. Puede poner videos, puede poner, bueno, todas las imágenes del arte. Y todo eso antes iba en unas diapositivas que uno tenía que cargar el proyector, ¿no? Eso me ha costado. Pero gracias a tener auxiliares, ellos me han enseñado, empezando desde mis hijos hasta los auxiliares. Yo creo que todo docente ha pasado por esa evolución. Y unos se han rendido, algunos colegas se rindieron, sobre todo en la época de la pandemia, ¿no? Pero a la vez, esta educación virtual mostró que no hay nada como la educación presencial. No hay nada, porque uno los ve, si están atentos, si les llama la atención. Y no, en la educación virtual, algunos ponían su nombre, desaparecían, ¿no? Era como jugar al exorcista, como dicen, ¿no? ¿Dónde está el señor tal? En cambio, la educación presencial no hay como, por la cercanía que uno tiene con los Además, estudiantes. ver el auditorio, ¿no? Si Claro. está... Más, ¿no? Falta más de lectura. Eso el WhatsApp es una ventaja, por ejemplo, para cualquier estudiante, ¿no? El pensamiento, unos mensajes de 3 líneas. Hay gente que por hacerlo rápido hace con faltas de ortografía. Entonces, yo creo que ha habido bien mal, pero como todo, la ciencia y la tecnología han ido avanzando. Y eso ha hecho que se mejore mucho el acceso a la información, ¿no? Bueno, a propósito de las aulas, usted decía, hay algunos que le daban dolor de cabeza. A ver, no sé si se acordará de este ex estudiante suyo, es parte de nuestro equipo de La Razón, periodista, que le manda este mensaje. A ver, vamos a ver. Bueno, hablar de Fernando Cajías, una gran persona, primero un docente excepcional. Lo tuve como profesor en la Universidad Católica Boliviana, en la materia de Patrimonio Artístico y Cultural de Bolivia. Recordar de Fernando un hombre lleno de conocimiento, de cultura, y con el que podías charlar en cualquier momento. Nunca se privaba de darte un consejo, no solo académico, sino también de vida personal. No solo un docente, para mí un gran amigo también. Bien, ahí está el testimonio de nuestro colega Rodolfo Aliaga. Como este testimonio, habrá miles seguramente en la vida de Fernando. Bueno, yo en ese sentido estoy muy feliz.
en la despedida que ustedes publicaron recibí muchos likes, ¿no? Y comentarios, y felizmente ni uno malo, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento muy feliz. Y la verdad, bueno, una de las características de mi materia, y agradezco mucho el comentario del colega, ahora antes estudiante mío, ¿no? Porque donde he tenido pocos dolores de cabeza en los viajes, ¿no? En los viajes, porque se hizo una costumbre, sobre todo en esta mi etapa donde ya me dediqué a la docencia casi exclusivamente, era que vayan a conocer un patrimonio, ¿no? Y en general hacíamos Potosí, Sucre o Chiquitos. Entonces ahí había grupos que se volvían barra brava, yo les decía, ¿no? Y había que calmarlos estilo Moisés, pero nunca nada grave, ¿no? Y mi memoria es positiva, por suerte, y me acuerdo de algunas anécdotas. Y a veces yo tenía que hacer teatro para lograr que no, esa barra no contagie, ¿no? Pero la mayoría es como el compañero que acaba de hablar, ¿no? Con los que conversaba, que por más que salgan de noche, porque jóvenes, imposible decirles, en Sucre no vayan a conocer Chuquisaqueña. Pero el rato, a las 9 había que estar en la Casa de la Libertad, estaban, ¿no? Salvo algunos que esos o también había muchachos también en la barra brava, ¿no? Ahí ha habido algunos dolores de cabeza, pero en general en el aula, felizmente, siempre he logrado un intercambio, ¿no? Y como el compañero decía, en ese aula presencial no hay nada como la interacción, ¿no? Si algo yo me arrepiento es no haber grabado clases, ¿no? ¿Nunca las grabó? Algunas sí, pero no sé, esa cuestión de no grabar, por falta de tiempo, ¿por qué? Porque uno lanza un tema, claro, conoce, tiene ya pero es increíble lo que se enriquece luego con la participación o las dudas, ¿no?, de los estudiantes. Y provocaban en mí enriquecer esa idea que había lanzado al principio, ¿no? ¿Alguna anécdota que se acuerde de alguna clase en el que de repente algún estudiante empezó como a apasionarse de tal manera o tener algún conocimiento de repente porque venía de otra región que usted no conocía y empezó ahí, diríamos, a desviarse la clase y ampliarse? Bueno, mucho. Por eso digo, qué pena no haber grabado, ¿no? Por ejemplo, puedo citar que mi estudiante fue Sayuri Loza, conocida, ¿no? Claro. Sayuri ya venía con un conocimiento previo muy fuerte, porque había estudiado Historia del Arte en Japón, etc. Entonces recuerdo cuando ella me dijo, estaba yo hablando del impresionismo, me dijo, pero te he olvidado de algo. Yo, ¿qué? Bueno, porque además ella me preguntaba de la influencia japonesa en el impresionismo. Claro, yo tenía la idea general, además un cuadro de Monet, el puente japonés, bueno, y salí, felizmente era casi al final de la clase. Dije, bueno, sí, indudablemente hubo una gran influencia japonesa. Van Gogh tenía una colección de grabados japoneses. Y la próxima clase vamos a abundar sobre esto. Y entonces me fui A revisar. a repasar. Y claro, la próxima hablé ya con mucho más conocimiento de causa. Pero me ha pasado, ¿no? Por ejemplo, gente que viene de tierras bajas o del sur, ¿no?, de Bolivia. Pero, ¿por qué no habla de tal cultura, ¿no? Sí, también, y ellos enriquecen y a la vez hacen que yo tenga que ponerme al día, ¿no? Eso ha habido mucho. Fernando, para quienes no tuvimos el privilegio de pasar por sus aulas, pasar por una de sus clases, aquellos jóvenes, ¿qué recomendación les daría? ¿Qué consejo de vida les daría en este momento? Bueno, yo creo que hay una
tendencia a no dedicarse a una sola actividad, y eso me parece importante. Es decir, esa es una cuestión de una parte de la filosofía japonesa, ¿no? Si eres empleado de Toyota, mueres de empleado de Toyota, pero siendo el mejor, ¿no? Porque te has vuelto un especialista. En cambio, el pensamiento humanista de Leonardo, por ejemplo, era hacer todo lo que puedes, pintor, arquitecto, escultor, filósofo. Pero yo creo que el término medio, porque yo veo mi problema que me dispersé en algún momento entre varias actividades, y eso tiene de bueno que uno no se aburre, ¿no?, en una sola cosa, pero también es bien importante profundizar, ¿no?, sobre. Entonces ese sería mi consejo a los estudiantes, que tengan, a veces estudian 2 carreras, lo que está muy bien, aprenden 3 idiomas, lo que está muy bien, pero ojalá logren, porque eso no depende de ellos también, depende de qué trabajo encuentren, etc. Ese equilibrio, ¿no?, tener 2 o 3 actividades o 2 o 3 proyectos de vida, pero no dispersarse como hice yo. Creo que por eso ahora espero en estos próximos años concentrarme más en algunos temas precisos, ¿no? Fernando, ha sido de verdad un placer. Ha sido una clase magistral estos minutos que hemos conversado. Seguramente las aulas lo van a extrañar muchísimo. Quienes no tuvimos el privilegio de pasar por sus aulas, estaremos atentos a sus publicaciones. Nos dice, va a seguir trabajando, va a seguir investigando. Así que muchas gracias, Fernando, por estar acá esta mañana. Yo estoy muy agradecido, realmente me he sentido muy bien en esta entrevista. Me ha hecho recordar muchas cosas, inclusive esas fotos de la niñez que espero tan Han bonitas. desempolvado muy bien el archivo. Sí, exactamente. O sea, desde niño hasta la actualidad, eso es muy lindo recordar y estar estimulado por usted para recordar. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Fernando Cajías estuvo con nosotros, nos despedimos abrazándolo, por supuesto, y nos vamos a una pausa. Gracias. Muchísimas gracias.